buenas tardes, aquí desde la radio 100.5 desde Saltos del Guairá. Muy bien, ya vamos regresando después de esta pausa comercial para un poquito hoy desarrollar sobre el tema. Vamos a hablar un poquito de Turquía. Turquía, para las personas que quieran conocer un poquito más de Turquía, vamos a hablar de este país y por sobre todo la profecía que le espera a Turquía y alrededores bíblicamente, y también un preludio que no está lejos por ocurrir en ese lugar, a pesar ya de las muchas situaciones que pasaron en ese país. Vamos a hablar un poquito aquí de este conocido país, pero antes vamos a lecturar un versículo el cual me gustaría compartir con ustedes este misterio, esta investigación. En la Biblia hay muchísimas cosas. De repente, si a ustedes les gustan estudiar, podríamos estudiar juntos, direccionarle en la interpretación correcta y conocer en profundidad. Hay muchos misterios que existen en la Biblia y que va hablando de lo que está aconteciendo, de lo que aconteció y va a acontecer. Tenemos narrado toda la historia humana, científica, matemática, ecológica, económica, de todo un poco. Es unos 66 libros en el cual hay muchísimas cosas para compartir. Por favor, ahí compartan. Vamos a estar también después descargando y alzando en mi canal de YouTube. Ahí también la gente que va viendo por esta plataforma ahora. Bueno, en el versículo Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, o sea, dónde vives, dónde es tu residencia, tu lugar, dice después, ¿dónde está el trono de Satanás? Escuche bien esa parte. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otra vez, escuchamos ahí 2 veces, mora Satanás, 2 veces, luego trono de Satanás. Y un dato también aquí llamativo de este personaje Antipas. Bueno, aquí hay una contundencia en este versículo, por si algunos no se dieron cuenta. Bueno, personas que también estudian y conocen y me están escuchando. Y Antipas, vamos a hablar un poco de este personaje, de dónde estaba, quién es, cómo murió, para poder conocer un poquito su historia y por qué lo menciona la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el nombre Antipas, hablando de este nombre, es perteneciente a una tribu indígena. La palabra en sí, pero en la parte bíblica significa de frente, y aquí un llamativo concepto: contra su padre. Es el significado
de Antipas. Subraye esa parte, contra su padre. Bueno, y hablando de Antipas, Antipas de Pérgamo, que tuvo su lugar de muerte casi 100 años antes de Cristo, la antigua ciudad griega de Pérgamo se hallaba situada en el noreste de Asia Menor, a 30 kilómetros de la costa del mar Egeo y frente a la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. Sus ruinas rodean a la actual ciudad de Bergama, construida sobre los cimientos lo que fue la parte baja de Pérgamo, y aproximadamente de unos 80 mil millones de habitantes sería en este caso, y su capital es Ankara. La República de Turquía ocupaba el extremo oriental de la península de los Balcanes en Europa, y en Asia la de Anatolia, la parte europea y territorio asiático están separados por el Istambul-Boğazı o Bósforo, el mar Mármara y el Çanakkale-Boğazı, estrecho entre los 800 metros y los 2200 metros sobre el nivel del mar de la zona este. Está atravesada por 15 ríos, entre los que destacan el Dicle, Tigris y el Firat Éufrates. ¿No le suena Éufrates? Bueno, vamos a ver también Éufrates. Éufrates, quédense un poquito ahí, vamos a quedar un ratito ahí. Éufrates. Bueno, este río por si no sabían, llegará un momento en donde quedará totalmente seco, que actualmente se está cumpliendo esa profecía y está escrito. Y ahí está un ángel de Dios, que justamente algunos eruditos hablan de repente que es un representante bueno, y otros que es un representante malo. Pero en realidad todo está sujeto al poder de Dios y a la autoridad suprema de Dios. Y ahí está un ángel en donde en estos tiempos finales va a despertar y va a tomar autoridad desde ese lugar. En la Biblia se asocia con Babilonia, la ciudad que fue destruida por los persas en el siglo VI a.C. y que simboliza la opresión y la maldad del mundo. La sequía de Éufrates, por lo tanto, se interpreta como una señal de que Dios está a punto, escuche bien, a punto de juzgar a los opresores y traer justicia a la tierra. Bueno, y yo les comento que esto actualmente se está cumpliendo. Está volviendo seco ese lugar, y ahí está un ángel de Dios que en ese momento va a despertar. Y estoy buscando aquí un versículo para el río de Éufrates. Es el más largo y uno de los ríos más importantes de Asia Occidental. Otro de los datos que tenemos, a ver, estoy buscando ahí una parte donde habla
justamente de Éufrates. Está escrito en la Biblia que llegaría a secarse. A ver. Y eso es lo que está ocurriendo. Dice en el capítulo 16, versículo 12: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, a fin de que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Este es en el capítulo ya 16, bien lejos. Ahora lo que estamos viendo actualmente, ahora en este año, el próximo año, el año pasado ya está ocurriendo la sequía del río Éufrates. Y muchos relacionaron que ya estamos cerca del fin. Ahora todas las cosas que vemos que está ocurriendo son preludios. Y mucha gente que no está adentrado a la palabra, al entendimiento, no puede estar entendiendo, o de repente va a un extremo. Pero en realidad el río Éufrates se está volviendo seco, y es el río más largo e importante de la zona. Y esto está despertando el interés mundial. Hay muchas personas, obviamente, que no conocen nada, no quieren saber nada, no le interesa ni un poquito, ¿verdad? Y bueno, para lo que le interesa, estamos hablando del país de Turquía, en donde también está uno de los ríos más importantes, que es el río Éufrates. Bueno, nos quedamos en Éufrates, eso meramente en forma de paréntesis. Y ambos nacen en territorio turco, junto a los ríos, los grandes lagos. El de mayor extensión es el lago Van, situado a unos 1.646 metros de altura y con más de 3.788 kilómetros cuadrados de extensión. A ver. Turquía disfruta de más de 8.300 metros de costas gracias a la abundancia del agua. En la meseta entre las montañas que llegan hasta el mar Egeo, se formaron hace miles de años varios fértiles valles regados por los ríos Meandro, Caistro, Pactolo o Selinus, entre otros. Las tierras que rodean al mar de Mármara son también tierras fértiles. O sea, en síntesis, es un país con mucha agua en alrededor. No obstante, ahora estamos teniendo un cumplimiento, un preludio. No es el cumplimiento completo, porque el Apocalipsis, escuche bien, el Apocalipsis todavía no fue abierto. El Apocalipsis todavía no se está cumpliendo. En el momento que se va a cumplir, va a tener que ocurrir ya darse la tercera guerra mundial, el Armagedón. Por consiguiente, se van a ir a abrir las 7 copas, las 7 trompetas y los 7 sellos. Serían 7 por 3, 21. 21 calamidades sobre la Tierra, cuando nunca hubo en el mundo. Y ese asteroide que siempre hablan también de la NASA y otros astrónomos, que va a caer, que pasó cerca, eso no va a caer hasta el tiempo que se habla de los libros del Apocalipsis a cumplirse. Ahí habla de ajenjo,
lo llama ajenjo, que va a caer en la tierra y va a destruir en gran parte la tierra. Entonces esto va a ocurrir en un tiempo no más lejano, ahí cerca. Pero antes estamos viendo los preludios, las cosas que están dándose como principios de dolores. Seguimos con Turquía. Repetimos, Turquía tiene como capital Ankara. Y bueno, agarrando un poco ahí lo expresado aquí en el Apocalipsis 2:13, vamos a ir un poquito a los informes sobre Turquía. Y dice así: Turquía y la maldición de la tierra, 50 terremotos en un siglo. El país situado en la confluencia de placas tectónicas y cruzado por dos grandes fallas, ha sufrido 50 sismos fuertes en el último siglo. Los expertos reclaman mejorar las construcciones y la preparación de la población. O sea, constantemente ocurren sismos, terremotos, y esto es constante. Dice, quienes viven en Turquía tienen una sensibilidad especial a los temblores de la tierra. Cada vez que se mueve el suelo o tiembla una puerta o ventana, por muy ligeramente que sea, por mucho que para algunos pueda ser un movimiento casi imperceptible, los teléfonos empiezan a sonar y los grupos de WhatsApp se llenan de preguntas: ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, y hay muchas personas que no conocen de esto. No conocen. Y yo estuve investigando justamente ayer y dije, ¿por qué? ¿Y Antipas dónde murió? ¿Dónde murió Antipas? Antipas murió justamente en Turquía. ¿Me entienden? Justamente murió en Turquía. Y dice, en Apocalipsis 2:13 repetimos: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas. ¿Dónde murió Antipas? Actualmente es una ciudad de Pérgamo que es llamado Turquía, y ahí él murió. Dice aquí, en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde? Subrayen otra vez aparte de lo que aquí se repite nuevamente lo expresado aquí en este versículo: donde mora Satanás. Punto. Bueno, hay un poquito una exposición de quién es que habla un poquito de Turquía, ¿verdad? Algunas menciones de Turquía. Pero ahora vamos a hablar de lo que, aparte de lo que ya ocurrió, dos cosas. Uno, que aquí claramente la Biblia menciona a Turquía como la base central de la plataforma en donde mora Satanás, ahí donde murió Antipas. Esto significa dos cosas, o sea, una cosa, pero antes del significado, yo quiero decirle que no solamente lo que ya ocurrió, estos sismos, estos temblores o terremotos, va a ir ocurriendo en Turquía. En Turquía van a ir apareciendo cosas sobrenaturales en ese lugar. Va a ir apareciendo cosas sobrenaturales en ese lugar. Va a haber un movimiento
interno de la tierra, en donde, para los que de repente no creen, esto va a parecer algo de película o ficción, pero se va a abrir la tierra en una parte de Turquía. Y de ese lugar van a ir saliendo legiones y millares de demonios de Turquía. Esto que se dio ya en Turquía y lo que se va a dar también va a ser solamente un preludio. Porque en algún momento, desde ese lugar, va a ir apareciendo y tomando fuerza el anticristo. Actualmente nadie sabe dónde está. Todos hablan de un hombre, una persona que gobierna el mundo y que quiere introducir el sistema global, y de hecho lo va a lograr antes del 2030. Va a ir apareciendo un nombre desde ese lugar. Va a ir apareciendo. Y esa zona, ese país, es justamente la plataforma en donde justamente el hombre inicuo vive. En otras palabras, Satanás y el futuro anticristo.